Mejía, Hermes Mejía, muchísimas gracias. Ok, un comentario, déjame tu comentario. Sí, dejó un super chat, ajá. Ok, hazme tu comentario, aquí te lo voy a leer. Hermes Mejía, muchas gracias, un super chat para ti. Y déjame tu comentario, ahorita lo leo. Hablando de eso, ¿cómo se llama? Sí leíste tú de lo que pasó con... estabas hablando del dinero que le están mandando a Ucrania. Sí, miraste del escándalo ahorita que le están sacando a los demócratas, pues. Sí. De lo del FTX. FTX, y la tengo, aquí te voy a poner una cosa del FTX que es una imagen. No, está bien. Le están enviando dinero a Ucrania y lo están lavando para apoyar al Partido Demócrata. Ajá, exactamente. O sea, es un lavado de dinero. Es un lavado. Entonces, como quien dice, están usando el dinero de que supuestamente... De los contribuyentes. Ajá. O el dinero de que supuestamente va a la guerra, nomás para que se lo manden ellos mismos para atrás. Para que corran su campaña. Para que corran la campaña. Supuestamente él se quedó pobre. Sí. Esta persona solamente fue un borrego que fue utilizado. El vato ese de FTX, sí. Ahí está la foto que te... Este muchacho es un borrego. Sí. Y únicamente lo utilizaron para crear ese sistema, FTX, y de esa manera lavar el dinero para apoyar la campaña política de los demócratas. O sea, para que vean que aquí en Estados Unidos, los que dicen que aquí hay libertad y democracia, aquí la corrupción está peor que en ninguna parte. Si hay una madre de la corrupción, se llama el Departamento de Estado. Sí. Pero esto enseña claro. de que los demócratas como que son los más corruptos del... Bueno, los dos son corruptos, pero esto es la prueba de que sí son corruptos ahorita y también que Ucrania, pues. Ucrania y culpa también... de eso, todas las criptomonedas se hundieron. Sí, bajaron. Sí bajaron. Sí está golpeando fuertemente. Y ahora tiene que haber una investigación sobre este escándalo. Sí. Esperemos que no se detenga para ver cómo están lavando el dinero y que tenga que caer el que tenga que caer. Y que si se tiene que embarrar al señor Joe Biden y a los demócratas, pues bueno, esto servirá para las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en la cual pues ya me imagino habrás escuchado que el señor Donald Trump, y ahora sí ya... Oh, sí, vamos a hablar de eso un poco también más. El señor Donald Trump, así es que, hermanos de América Latina, va a regresar Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, porque créamelo, va a ganar. Oyes, pero no, si corre va a ganar. Bueno, pero hablando de esto, de todos modos, el problema con esto, lo que yo miro, de lo del FTX, es de que todos modos sí van a descubrir, pues, ya lo saben, nomás que lo van a probar en corte y todo eso. El problema es de que aunque lo prueben todo esto, nada va a pasar. Nada, aquí no pasa nada. Aquí la justicia es just us. La justicia es solamente para nosotros. Los senadores, demócratas y republicanos están por encima de la ley. A ellos no se les hace nada. Con la corrupción que mueven, y no solamente es este sitio, FTX. No. Estamos hablando aún en la venta de armamento. Todos los contratistas del Pentágono, porque ahí ya no se trata, el Pentágono no es del Estado. El Pentágono es solamente una región donde se concentran los más grandes contratistas militares de Estados Unidos para hacer negocio, para comprar armas, para vender armas y al mismo tiempo para iniciar guerras. O sea... Sí, no tiene que ver nada con la guerra, es puro negocio. Es negocio. Sí. ¿Okay? El Pentágono ya es un negocio. Ahí hay puro contratista. Y ellos están haciendo su agosto obviamente con la guerra. Porque también en el envío de armamento, ¿quién es el que está ganando? Sí, o sea, van 60 billones de dólares. Sí. No va a Ucrania. Estados Unidos firma el cheque, se lo envía a Raytheon, aquí justamente al fabricante de armas, a Lockheed Martin o a Boeing para que fabrique armas y luego enviárselas a Ucrania. Pero el negocio es del Departamento de Estado y de ¿cómo se llama? Del complejo militar industrial. Y Ucrania únicamente el títere que va a recibir las armas para poner la carne de cañón. Eso es lo que es. Sí. O sea, no le están dando nada, solamente lo están poniendo que use las armas de Estados Unidos para atacar a Rusia. Fíjese. Cuando uno dice las cosas como son, cuando uno mira la fotografía completa, uno se sorprende.